De Dios y la Patria, se abre la sesión. Señor secretario, por favor, de lectura de la cuenta. Gracias, presidente. Buenos días. Corresponde informar a la comisión los siguientes asuntos. En primer lugar, un nuevo proyecto de ley iniciado en moción del honorable senador señor Bianchi. Se trata de un proyecto que modifica el Código Penal con el objeto de sancionar la difusión o publicidad en medios digitales de plataformas de juego de azar o apuestas no autorizadas. También hay un oficio del ministro de Economía, Fomento y Turismo, señor Álvaro García, quien en respuesta de otro oficio enviado por la comisión a propuesta del senador Edwards, informa sobre el estado de avance de la elaboración de los distintos reglamentos que deben dictarse conforme a la ley marco de autorizaciones sectoriales. ¿Nos pueden enviar la respuesta del oficio? Sí, perfecto. Sí, por supuesto. Todos estos oficios están a disposición de los señores senadores y los vamos a enviar por WhatsApp y también por correo electrónico. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señor secretario. Muy bien, vamos a retomar entonces la discusión. Yo sé que quedaron puntos pendientes de la sesión pasada, pero los vamos a dejar para el final de la votación del proyecto de ley, en aras de tener, ojalá con los asesores y con el Ejecutivo lo más avanzado posible, acuerdo en esa materia. Entonces usted nos dice, señor secretario, ¿dónde quedó? Y lo otro, antes de continuar, yo quería proponerle a la comisión que dado que en 2 semanas más tenemos semana distrital, que el próximo martes, que tenemos la sesión ordinaria, voy a citar hasta todo el despacho para votar este proyecto de ley. ¿Ya? Así que yo sé que algunos tienen tienen otras comisiones, pero por favor les pido que pidan su reemplazo respectivo, porque tenemos pendiente a lo menos 2 proyectos de ley que nos han pedido mucha prestancia en poder votarlos, que es el proyecto de la llamada SPA y también está el proyecto de las apuestas en línea. ¿Ya? Y ustedes saben que enero es un mes muy corto legislativamente hablando, entonces requerimos agilizar la gestión de la comisión. No me opongo al espíritu, de tratar de terminar esto lo antes posible, pero tratemos que no sea el martes, porque el martes nos va a topar con comisiones, entonces, o quizá o el lunes siguiente, no sé, cuando el lunes subsiguiente se puede o no se puede. Se puede porque es semana distrital. Es semana distrital. Sí, senador, yo lo entiendo, pero el lunes, después de las elecciones, no es buen día, es un día muy complejo políticamente hablando. A la semana siguiente, semana distrital, y si yo entiendo que hay otras comisiones, pues yo les pido que o busquen un reemplazo en esta comisión o un reemplazo a la comisión permanente que tiene que asistir, pero le hemos dedicado tiempo, ha sido muy importante esta legislación, pero tenemos que despacharla, así que les aviso que el martes será citado todo al despacho. Secretario, por favor, ¿dónde quedamos en la votación? Gracias, presidente. Vamos en el artículo 30, que está referido al comité de representación. Y por acuerdo de la comisión, en la sesión anterior, se presentaron distintas indicaciones. La 39, su excelencia el presidente de la República, la 40 del senador Edwards, ambas para reemplazarlos íntegramente, y luego la indicación 41 del senador Sangüesa y la 42 también del senador Sangüesa, pero modificaciones puntuales a la norma. En la sesión anterior se acordó dar lectura a una propuesta elaborada por el comité de asesores, que está en este documento, enviado también por los asesores y el Ejecutivo, en la página 6. Comenzó el debate sobre los distintos aspectos de la norma, presidente. El comité, en resumen, porque es una disposición larga, plantea que el comité de representación es el que tendrá a su cargo la representación de la Feria Libre. Después habla sobre su integración y define 3 tramos distintos. El primero es que la feria tiene hasta 300 permisos, el comité tendrá 3 directivas. Luego, si es que la feria tiene entre 301 y 500 permisos, el comité tendrá 5 directores, y si la feria tiene 501 o más permisos, el comité tendrá 7 directores. Después dispone quienes podrán ser candidatos a comité,
al respecto dice que son aquellas organizaciones de feriantes que agrupen como socias o socios al menos al 5% de los feriantes de dicha lista o lista independiente y desarrolla la disposición. Quienes designarán los cupos de los comités de representación. Dispone también que el comité ejercerá sus funciones por un periodo de 2 años. ¿Cómo será electo? Dice ahí en sesión ordinaria de la Asamblea General, con presencia del ministro Fey, cuya celebración deberá informarse a lo menos 15 días hábiles, con los quórum que a continuación se indican, que en la primera citación deberá contar con la participación de 2/3 de sus miembros. Si no alcanza ese quórum, se realizará una segunda convocatoria. Y en la segunda citación, la elección podrá efectuarse con la participación de la mayoría absoluta de los integrantes de la Asamblea. De no reunirse ese quórum, la convocatoria deberá repetirse sucesivamente hasta alcanzar el mínimo de participación aquí establecido. Después, ¿quién podrá ser ministro de fe? ¿Quiénes tendrán derecho a voto para efectos de la elección del comité de representación? Y dispone al respecto que será cada integrante de la Asamblea General que se encuentra al día en el pago de su patente municipal y derechos municipales correspondientes. Y bueno, y después otras normas sobre la misma materia, presidente. Eso es lo sustancial. Sí, pero antes de eso yo tengo dos consultas, solo para estar claro antes de lo del Ejecutivo. Uno, ¿qué rol juega el TRICEL en este proceso? Es decir, si hay algún tipo de normativa o de tutela que ejerza el TRICEL. Ha habido mucha polémica en organizaciones sociales por objeciones a las elecciones y que interviene el TRICEL. Entonces quiero saber si eso queda bien reglamentado acá, cómo se rige, si el Ejecutivo me lo puede clarificar. Y lo segundo, ¿qué ocurre si es que el proceso queda impugnado? Tenemos muchos casos de elecciones que están impugnadas. ¿Cómo se ejercería en esa situación la representación de la feria? Esas son las dos consultas antes de ver lo específico, solo para yo, que no estuve en la discusión pasada, porque creo que una de las mayores preocupaciones que hay es que muchos feriantes consideran que esto puede ser difícil de administrar y creen que no se van a poner de acuerdo. Entonces, anteponiéndonos a esa situación, ¿cómo operaríamos en esos casos? Que hay una elección, un grupo lo impugna, que hay un cuestionamiento a los quórum, hay un cuestionamiento a distintos aspectos. Gracias, presidente. A ver, efectivamente hay nosotros tocando primero una breve referencia a la modificación a propósito de la discusión que se dio en la comisión pasada. Tomamos ciertos de los temas, particularmente el modelo de composición del espacio de representación, algo que nosotros habíamos ya adelantado y que creo que es relevante a la hora de poder analizar esto, es que nosotros estamos quitando las facultades patrimoniales a este órgano y por lo tanto existen también ciertos espacios, creo que menos grises, a propósito de muchas indicaciones que vamos a ver más adelante. Y eso creo que también hay que verlo en el tenor de la discusión que se dio la semana pasada sobre cuál era la persona finalmente que iba a representar hoy día a una lista, o bien si es que había claridad o no de las personas que iban a estar votando, que tuvieran claridad por la persona que iba a estar representando finalmente. Y eso, la propuesta al menos que se conversó en el espacio técnico es salir de la lógica de listas que integren una mesa de representación, finalmente una votación directa, pero que se siga cumpliendo la lógica de van a haber cupos directivos por el tamaño total de la feria y finalmente quien tenga más votación es finalmente quien va a integrar cada uno de esos cupos. Según las preguntas, presidente, sí, o sea, acá todo se va a remitir a la ley electoral y por lo tanto se pueden hacer impugnaciones frente al TRICEL y ahí sigue la regla general en ese aspecto. Va a haber también un reglamento interno el que va a determinar de mejor manera hipótesis en particular a propósito de qué es lo que ocurre, por ejemplo, si es que... ¿cómo estás?
Si es que en determinada fecha no hay candidatos o candidatas que puedan ser los necesarios para poder cubrir los cupos que están llamados a ser cubiertos según el tamaño de la feria. Pero ese reglamento interno va a fijar un procedimiento más específico, pero efectivamente va a haber una remisión a la ley electoral y por lo tanto, al igual que en cualquier otra elección, se va a poder remitir también al CERVEL en caso exista algún tipo de imputación en este efecto. Gracias. Subsecretario, solo para estar claro, ¿reglamento interno de quién? ¿Reglamento interno de la feria? ¿Reglamento interno, te refieres al reglamento de la ley? No entendí el concepto de reglamento interno. El reglamento interno de la feria. Lo que pasa es que yo tengo la siguiente duda. Yo estoy seguro, por la complejidad de la feria, mientras más grande la feria, más compleja, que legítimamente una de estas elecciones va a ser impugnada. Ha ocurrido. Y esa impugnación podría ser acogida y por consiguiente nos quedamos sin representantes validados del comité de representación, que más por ser nuevo. Entonces la pregunta es más directa. ¿No será bueno tener una norma, un artículo transitorio que diga, en el caso que la elección quede, se regirán los actuales sindicatos? O sea, para no dejar una situación de ingobernabilidad, porque ese es el temor que yo tengo. Y que diga el reglamento interno de la feria, no creo que... O sea, puede ser súper diverso. Entonces, la única preocupación es esa, porque me pongo un caso, una feria que no son capaces de ponerse de acuerdo, y termina una elección impugnada, y que quede establecido que, no sé, se actuará con los sindicatos ya existentes, punto. Pero dar alguna luz que no genere una situación de caos, porque si no, la sensación que hay en algunos feriantes es que algo que es muy complejo de implementar, al final los puede dejar en una situación de mayor ingobernabilidad a la que tienen hoy. Entonces yo me pongo en ese escenario, tratando de prever eso y que si bien en algunas partes funcione bien, en otras esto sea cuestionado y tengamos entonces un formato lo más ágil posible de funcionamiento. Eso es toda la duda. Gracias, presidente. Sí, le voy a dar la palabra a Gabriel, que quizás puede dar algunas luces también sobre este punto. Sí, bueno, por su intermedio, presidente. Sobre la consulta que tiene que ver más que nada con el Tricel, efectivamente, en el artículo 34, hacia el final del artículo, hay una referencia directa a la justicia electoral. Son los tribunales electorales regionales, ¿cierto?, los que conocen y resuelven las reclamaciones que efectúe cualquier ferante respecto al proceso electoral y la calificación de las elecciones, ¿cierto? Esa sentencia luego puede ser apelada al Tribunal Calificador Electoral y se aplican a este respecto las reglas generales de la justicia electoral. En ese sentido, el proyecto no innova respecto a eso. Pero respecto a la preocupación que usted refiere sobre qué sucede en el intermedio, por ejemplo, si el Tribunal Calificador de Elecciones suspende una determinada directiva, efectivamente, de alguna manera igual van a seguir siendo los sindicatos los que van a seguir continuando con el trabajo que ya efectúan. De hecho, en este sentido, en materia de la transición hacia el nuevo régimen, hay un periodo de tiempo que entrega el proyecto para que se escojan los comités de representación y en ese intermedio los sindicatos siguen trabajando, ¿cierto?, como lo han hecho hasta ahora, hasta que se escoja esta nueva directiva, ¿cierto? Incluso existiendo la nueva directiva, el comité de representación, los sindicatos igual siguen teniendo un rol al interior de la feria porque son ellos los que postulan también al comité de representación y de hecho en este sistema que estamos proponiendo con el artículo 30, los sindicatos son ellos los que postulan a sus dirigentes para la conformación de este comité de representación. Ya, perfecto. Pero en la misma línea saludamos al ministro de Economía. Perdón, ministro, ¿cómo está? Solo para estar claro, ¿qué ocurre en el marco de la ley actual? ¿Qué ocurre si una feria, la mayoría de sus representantes, pongamos el 70-80% de los sindicatos, decide no constituir comité de representación? Porque no quieren, no les gusta, el motivo que fuere. O sea, ¿Está estipulado esa situación? Sí, el proyecto establece tiempos para escoger este comité. En el caso que suceda en una situación excepcional, digamos, siguen siendo los sindicatos los que van a mantener, digamos, la interlocución con el municipio. Entonces, en ese sentido, no existiría problema en ese sentido. No más directo, la ley no establece ninguna norma que obligue por fuerza legal a constituir un comité de representación en una feria. Es una pregunta. Sí, establece tiempos a la feria.
para efectuar. Una vez que entra en vigencia el proyecto de ley, de hecho el municipio tiene que dictar decretos de reconocimiento en donde establece cuáles son las ferias que existen al interior de cada comuna, quiénes son los feriantes que trabajan en cada feria, y luego de eso se le establece el mismo municipio, es el que cita a la asamblea para la elección del primer comité de representación. Ya, mire, yo propongo que este tema dejémoslo para el final. Yo creo que acá tenemos un tema sumamente complejo. Yo voy a ser bien sincero con el Ejecutivo porque la verdad que hemos hecho leyes bien intencionadas, pero que su aplicación está provocando una situación muy compleja para la gente de condiciones económicas más precarias. Voy a poner un ejemplo porque, claro, cuando votamos en general en la sala uno no conoce cada detalle. La ley de cumplimiento tributario. La ley de cumplimiento tributario ha obligado a todos los trabajadores independientes y cuentapropistas a sacar iniciación de actividades. Entonces yo quiero que ustedes me expliquen cómo hago yo con un criancero de la comuna con Barbalá que vive en el último pueblo que está en la frontera, que saque iniciación de actividades cuando él vende el queso y tiene su ingreso económico solo 3 meses en el año. Entonces hoy día esa gente está totalmente enredada, no sabe qué hacerlo y además le dijeron que si no tiene la iniciación de actividades en marzo, queda fuera de todos los apoyos que el Estado puede dar. Entonces queda fuera de INDAP. Y yo no tengo cómo abordar esa situación y resolverla. Me parece absolutamente... Entonces yo tengo el temor que qué pasa si en una feria libre, cualquiera fuera en la ciudad de Punta Arenas, la Feria Libre decide que no quiere un comité de representación porque no quiere tener un representante que los dirija, ni dos ni tres, porque ellos, sus sindicatos, se han entendido y cada uno tiene un rol. Y resulta que nosotros los vamos a obligar a tener el comité de representación legalmente. No le vamos a dar la posibilidad que ellos actúen de otra manera. Tal vez yo no pongo en duda que sea más eficaz el comité de representación, pero la duda que tengo es si tenemos que obligarlos legalmente a hacerlo y no darle una opción de decidir trabajar como están, porque... Entonces, yo lo que siento es que a veces hacemos leyes que están bien intencionadas en sus principios, pero que no son capaces de leer la realidad del país. Y esa situación de la iniciación de actividades, a mí me han llegado decenas, cientos de quejas. Porque más a todo el mundo se le está diciendo, si usted es un trabajador independiente y no tiene iniciación de actividades, queda fuera de todas las políticas sociales. Entonces, yo preferiría que lo dejemos pendiente, porque yo me imagino que va a surgir en la feria Maila que exista, que no quieren constituir comité de representación y que resulta que si no lo hacen por mandato legal van a quedar sin X beneficio, al margen, y vamos a tener situaciones que son, vamos a generar por la vía de los hechos una nueva informalidad en la feria. Entonces me parece muy complejo esa obligación legal. Senador Eduardo. Ya, lo que pasa es que, claro, el problema es cómo dejaría esto establecido. Eso habría que en el reglamento... Como que mi preocupación va como en el lado contrario del senador, porque a mí me preocupa que el reglamento pueda determinar cuáles son las temáticas de asamblea extraordinaria. A mí eso me preocupa. En las leyes en general dejamos las materias de asamblea extraordinarias en la ley. Incluso, como hablábamos de la ley de propiedad, tiene una tabla escandalosa porque no se entiende nada, pero bueno, es una tabla de guío. Eso es un tema. Después, yo no sé... Yo entiendo que la ley ya no está el tema del tema de las cuotas y las multas, pero yo no sé si queda prohibido. ¿Queda prohibido finalmente? Ya. Perfecto. Eso o sea, no sé si están en el acuerdo. Ya están en el acuerdo de prohibirlo, digamos. No sé, ya. Pero lo que dice el senador va como quizás en sentido contrario, si lo entendí bien, que es que en el fondo el reglamento pueda cambiar el tipo de representación. Simplemente que una feria libre, en Sí. punto X, diga no queremos tener comité de representación. ¿Por qué? Porque creemos, porque a mí me lo han dicho, no, nosotros estamos organizados con 5 sindicatos y no queremos que haya 1, 2 o 3 porque ponle un sindicato es más grande, entonces la votación ese sindicato va a usar todos los cupos y nos va a dejar a otros sindicatos sin representación. Entonces preferimos entendernos los 5 yendo y cada uno directo incluso con la MUNI. Yo no voy a decir si eso es mejor o peor, o sea, puede ser que me encantara que lo tuvieran, pero mi pregunta es, ¿yo le voy a imponer a esa feria que esta es la única fórmula legal? Y que si no la cumplen, por lo tanto, van a quedar, entre comillas, en la informalidad, porque imagínate la situación. No quieren hacerlo. El municipio dicta un decreto, porque esta ley tiene plazos, y los obliga a hacerlo. O sea, no sé si me explico. Y el mundo de la feria es bien diverso, y tenemos situaciones en las cuales... Entonces, ¿por qué? Entonces,
yo entiendo el sentido del comité de representación y entiendo que tal vez en el 80, en el 90% de las ferias esto funcione muy bien, pero ¿qué pasa con ese 10, 7 u 8 que no va a querer hacerlo? Mira, te aseguro que va a ocurrir, te aseguro. Sí, pero va como contra el espíritu de la ley propiamente tal, porque si los sindicatos. Bueno, por eso yo les planteo la inquietud, dejo que lo veamos al final, yo sé que tenemos que resolverlo, pero yo quiero volver a poner el ejemplo. Leyes bien intencionadas, cuando no toman en cuenta realidades particulares, en especial de zonas aisladas o muy distintas al promedio, y nos generan conflictos. Yo hoy día tengo en mi región un conflicto gigantesco con la ley de cumplimiento tributario, que es una ley bien intencionada, pero que a todos los pequeños productores que vienen actividades que no duran, no son permanentes en el año, le están pidiendo iniciación de actividad y les dicen, y el que no cumple no puede postular ninguna política social. Entonces yo no quiero que una feria el día de mañana esté excluida de cualquier posibilidad de ir a un proyecto o de una representación con el municipio porque ella decidió autónomamente no hacer un comité de representación y la ley estipule que es obligatorio. Yo quiero prever esa situación, eso es lo que estoy planteando porque son cosas que pueden ocurrir. Senador Saavedra, después la subsecretaria. Sí, solo para la historia de la ley. Estamos haciendo una ley y por tanto la ley se supone que lo que quede aprobado es para cumplirlo. Porque si no, mejor no lo hagamos, no incluyamos en un artículo que diga, mira, se organizan de tal forma, se eligen bajo tal quórum, porque alguien no lo quiere cumplir. Entonces, me parece grave que hagamos una ley para no cumplirla. Subsecretaria. Gracias, presidente. A ver, sí, yo creo que hay un punto relevante de todas formas en el que se plantea, poniéndose justamente en la hipótesis de qué ocurre en caso no se cumplen finalmente los plazos que la ley establezca y si existe algún tipo de vacancia y que finalmente la feria puede quedar sin poder cumplir ciertas atribuciones que nosotros estamos dando. Entonces, aún así nosotros creemos que eso está bien resuelto, podemos mejorarlo, pero en los transitorios, justamente un poco lo que decía el presidente, pero nos parece bien poder ver, y nosotros vamos a estudiar bien si es que hay algún espacio que no está bien cubierto, de forma tal de poder proponer alguna redacción que nos pueda dejar tranquilo en ese ámbito. Ahora, tomando el tema del senador Edwards, que yo creo que acá estamos tratando tanto la composición como también los quórums, a propósito de que la conversación partió de eso. Me voy a centrar más en el artículo 30, entendiendo que dejamos pendiente lo de los quórums, pero me quiero igual hacer un par de referencias a eso a propósito de que parte de la composición están mezclados. Nosotros la discusión que se tuvo la sesión anterior era, a propósito de lo que planteaba el senador Edwards, era que finalmente en una asamblea extraordinaria se pudiesen finalmente tocar temas de tal relevancia que, dado el carácter extraordinario, pudiese tener finalmente un quórum menor para poder avanzar a su aprobación, ¿cierto? Pero acá lo relevante es que el proyecto de ley no establece ninguna diferencia de quórums para las materias que trata una asamblea ordinaria o extraordinaria. Los quórum que se fijan son los quórum de la primera citación y la segunda citación para una asamblea ordinaria o extraordinaria y el quórum de primera citación y de segunda citación para una asamblea que está convocada a elegir el comité de representación. En este segundo caso, en la asamblea que elige el comité de representación, que tiene un quórum supramayoritario para su situación, es donde también se donde también se discute y se aprueba, por tanto, el reglamento interno de la feria. Por lo tanto, una modificación del reglamento interno de la feria también requiere justamente una convocatoria que tiene un quórum mayoritario a una asamblea común y corriente. Va a ser el reglamento interno de la feria el que puede determinar qué temas específicos se tratan en una asamblea extraordinaria o en una asamblea ordinaria. Pero si el tema específico que fija el reglamento para una asamblea extraordinaria, su citación a esa asamblea no cambia. O sea, el que sea una asamblea extraordinaria no significa que la citación en el primer llamado o en el segundo llamado sea menor que para una asamblea ordinaria. Y nuevamente, la modificación de ese reglamento requiere justamente un quórum mayor que el de una asamblea que no tiene ese tema en su efecto. Entonces, por eso finalmente es que nosotros no dejamos en la ley establecido
qué materias específicas se tratan en una asamblea extraordinaria o en una ordinaria, porque finalmente los quórum para la citación de ambas no cambian. Solamente nosotros hacemos la distinción entre aquella que elige el comité de representación. Y ahora, entrando al artículo 30, nosotros esto también lo discutimos en la sesión pasada, y quiero ir mencionando a propósito de la lectura que se hizo sobre esta nueva redacción algunos puntos que son relevantes y que se modifican de lo que nosotros originalmente habíamos propuesto. Lo primero que es relevante, que es el modelo de composición. Nosotros originalmente, o la versión que vino de la Cámara de Diputadas y Diputados, es que ganaba una organización o una lista conjunta. Finalmente se postulan listas y la lista que gana es la lista que conforma el comité de representación. Lo que nosotros estamos proponiendo ahora es que existan candidaturas individuales y que finalmente las candidaturas más votadas sean las candidaturas que integren el número de directores que va a estar definidos sin listas, sino candidaturas individuales con ciertas restricciones que son las que yo voy a estar mencionando ahora. ¿Quién puede ser candidato? Pueden ser candidatos los directores de las organizaciones que tengan una representación de igual o más del 5% de las ferias, o bien independientes que tengan el patrocinio de al menos el 10% de feriantes independientes, o finalmente que no están en ninguna organización. El sistema electoral es, por lo tanto, por mayorías individuales. Ya no tenemos finalmente el sistema de representación o el sistema de no es un sistema proporcional, sino finalmente de esta forma, pero se siguen, como bien señalaba el secretario, definiendo el número de cupos en este directorio según el tamaño de la feria, y por lo tanto vamos a estar de 3 a 7 directores. Ingresan las personas más votadas y la duración de esto es una duración de 2 años. Eso es, presidente. Senador Edwards. A ver, respecto a la elección directa, si todos están de acuerdo, nosotros estamos de acuerdo. Cada agrupación, sindicato tendrá que ver estratégicamente si lleva un candidato o lleva 2 candidatos, tendrán que, pero eso será la estrategia ya electoral de cada uno, ya como lo hacen. En ese sentido, yo creo que se puede avanzar en esa. Ahora, quiero hacer 2 comentarios. El primero, no es que no entiendan lo que está proponiendo respecto a los quórum, es que simplemente estoy en desacuerdo. Incluso en la ley de copropiedad antigua y en muchos reglamentos que hoy día existen, en la modificación del reglamento, en algunas cosas específicas, en este caso, por ejemplo, cuando se cambian los porcentajes de propiedad, lo cual es evidente, se requiere unanimidad. O sea, existe todavía una parte de los reglamentos que requiere unanimidad, porque claro, uno a través del cambio del reglamento puede hacer muchas cosas, pues puede cambiar la ubicación del lugar, puede hacerlo más chico, con el reglamento uno puede tener un poder total con esto. Entonces, no es baladí esta cuestión de que entonces, la ley de copropiedad anteriormente pedía en algunas cosas unanimidad para el tema del reglamento. Y por eso que a mí me preocupa mucho que el reglamento, que existan materias que el reglamento pueda determinar que no sean de materia de quórum más alto. Yo creo que decimos hacer un esfuerzo de, por lo menos, en algunas cosas, obligar a que estén en asamblea extraordinaria con cierto requisito, creo, no sé. Y que no sea una aprobación global como están planteándola dentro de un reglamento muy difícil, que como les digo, incluso la ley de propiedad anterior en algunas cosas exigía unanimidad. Unanimidad. Porque con esto se pueden hacer hartos cambios. Ya, lo otro es que, como ya entiendo que el argumento de la cifra repartidora respecto a las firmas de los independientes ya no corre, ¿no es cierto? Porque no hay cifra repartidora, ¿no es cierto? ¿Ah? No, claro, lo que pasa es que le está exigiendo un 10% a los independientes de firmas y un 5% a los partidos, ¿no es cierto?, entre comillas,
porque es un poco la asociación que uno puede hacer rápidamente para inscribir candidaturas. Quizá entiendo que lo que ustedes están haciendo, digamos, de manera indirecta es como fomentando la activación y la creación de nuevos sindicatos, porque eso es lo que va a ocurrir, digamos, con un 5% usted podría hacer algo más y no requerir el 10%. Yo creo que es mejor que en este caso simplemente baje a 5% y el independiente sea independiente con el 5% de la firma, al igual que lo hace el... pero entiendo que ya el argumento de cifra repartida le queda fuera. Subsecretaria, solo para estar claro, entonces ustedes van a modificar lo que está en la página 7 en el párrafo que viene a continuación de la letra C. ¿La página 7 de la minuta? Sí, de la minuta. Sí, tienen una... Van a modificar esa redacción. Eso entiendo que estaba explicando. Sí. ¿Tiene una redacción? Del acuerdo por, que no vayan a pasar. Porque lo que entiendo es que de todas maneras esto tiene que quedar en la ley, no puede ir a meter en un reglamento. O sea, la forma de elección tiene que estar... Presidente, sí. O sea, de todas formas queda todo lo que estamos hablando es algo de materia de ley, no es algo que va del reglamento. Pero quizás sería bueno separar el artículo 30, que es el que particularmente ahora estamos discutiendo, con el de los quórums, que eso finalmente se mezcló en esta conversación, pero lo de los quórums podemos dejarlo pendiente de la misma forma en que lo propuso el secretario. Entonces, a propósito de lo que estábamos viendo ahora, en la minuta de votación es lo que ustedes ven en la página... No. La página 6. En la página 6, efectivamente. De la minuta de La propuesta. De la propuesta, exactamente. Incluso al presidente se le escondió. Con el Ejecutivo y... Ojalá. Senador Saavedra. Mire, yo sugiero que a ver, los feriantes, la mayoría, no digo todos, tienen sindicatos, tal cual, y los regula el Código del Trabajo y los fiscaliza, por lo tanto, la Dirección del Trabajo, no el Servicio Electoral. No, sí, es así eso. Y ahí hay una salida para ese comité de representación, porque el mismo Código del Trabajo establece que 3 o más sindicatos pueden constituir una federación. Entonces perfectamente podrían constituir una federación y ese pasaría a ser, habría que redactarlo de esa forma. No le gusta a usted tanto eso, pero... No, la ley no lo estipula así. Senador Saavedra, sí puede ser válido o no, pero la ley no estipula eso. La ley lo que estipula es que se debe armar una nueva entidad, que es el comité de representación, y sí. el CERVEL también supervigila pero es que en última instancia la elección de hay los una alternativa, porque ¿para qué armar otro ente raro, extraño, que no es parte del hábitat de los feriantes? Si en el país están organizados como sindicatos, esos son. Po. Se constituye, los feriantes tienen la cantidad de sindicatos que ellos quieran en una feria, 3, 4, 5, ¿o no? Este está muerto la risa. Ya. Pero tienen sindicatos. Y si se juntan esos 3 o más sindicatos, arman una federación y a ellos se les establece que son la representación de la feria, como una de sus funciones. No, pero podrían postular, pues tendrían que igual ir a la votación. Sí, está bien, pues, pero se postula y sí. eso está regulado en el Código. Lo que pasa, senador Saavedra, es que nosotros tenemos en La Serena una feria muy grande. Esa feria tiene una federación que agrupa a los sindicatos y que es la mayoritaria, pero hay sindicatos que están fuera, que no quisieron federarse y que ellos dicen, no nos representa la federación, por lo tanto interlocutamos directo. Entonces, el punto es que si vamos a crear una entidad que representa toda la feria, claro, hay que obligar, por así decirlo, a generar este espacio. Por eso decía que va a ocurrir, yo estoy seguro que va a ocurrir, que una feria, por lo mismo que hizo usted, porque ya tienen su federación y funcionan así, claro, pero va a ocurrir que el sindicato que no está en la federación, que puede suceder, va a exigir cumplir con esto y vamos a entrar en un conflicto y ese conflicto puede llevar años sin resolverse. Entonces,
Bueno, por eso estoy planteando yo de tener claridad. Sí, lo que pasa es que si lo zanja la ley y va a organizar, ¿y qué pasa si se hace la elección del comité de representación, se comete un error de procedimiento y después van al CERVEL y lo objetan? Que eso también ocurre en Chile. Tenemos la elección de una universidad objetada por el CERVEL y un rector destituido por ese proceso que fue en la Universidad de Santiago, en el marco legal, digamos. ¿No? ¿Y quién queda representando entonces esa entidad? Por eso digo, la experiencia indica, yo tiendo a pensar que es bueno que, aunque uno pueda suponer que la ejercen los sindicatos existentes ahí, tal vez es un punto que mejor que quede explícito. Perdón, senador Sangüesa. Gracias, presidenta. Para clarificar, porque estamos hablando del comité de representación, pero la representatividad en las ferias libres está dada por diferentes, en la práctica hoy, está dada por diferentes tipos de formas de organizarse, desde la sociedad anónima, que creo que hay una o dos, hasta sindicato, que también es una forma extraña de organización dentro de las ferias libres, pero es una práctica que es más habitual de lo que pareciera. Entonces, este comité de representación, en el fondo, el objetivo es que borra todo esto, no es que borre, pero reorganiza todas las ferias de una manera diferente. O sea, la obligatoriedad es tener, van a ser en la práctica solamente comités de representación, o cómo va a operar en términos prácticos en aquellos casos que, por ejemplo, tienen sindicatos o que tienen sindicatos y organizaciones gremiales, porque hay una mezcla al interior de las mismas ferias. Porque aquí lo que uno lee es que va a haber un comité de representación, entonces no hace símil ni dice que va a reemplazar o que es la única, digamos, tipo de organización que va a ser válida en el proceso. Gracias, presidente. Subsecretaria, sí. Gracias, presidente. Sí, a ver, relevante también, además de los puntos que ustedes han señalado, que en las ferias existen también variedades de tipos de organizaciones. O sea, no son solamente sindicatos, hay distintas figuras jurídicas que han ido surgiendo para poder organizarse al interior de la feria. Ahora, la pregunta que hace el senador Sangüesa es relevante porque algo que fue también ampliamente discutido es que ya lo que nosotros estamos creando a través del comité de representación es un único espacio de representación frente al municipio. Pero eso no significa que las organizaciones ya existentes vayan a desaparecer, sino que los sindicatos que hoy día existen, que puedan o no puedan tener un representante en el comité de representación, van a seguir cumpliendo las funciones propias de la organización previamente existente y por lo tanto van a convivir las organizaciones ya existentes de la feria o nuevas que puedan surgir, pero se va a crear un comité de representación que busca ser una voz única de coordinación con la municipalidad a propósito de los varios temas que hoy día están muy desorganizados al interior de cada uno de los municipios. Gracias, presidente. Senador Sangüesa. Ahora me quedo más enredado. Secretaria. Porque en el fondo lo que me está diciendo es que van a coexistir las organizaciones tal como están hoy día, ¿cierto? Que tienen hoy día la capacidad de interactuar directamente con los municipios y además va a haber que crear este comité de representación que sería el único interlocutor válido, fue lo que dijo. Entonces, por eso me llama la atención, porque si yo dejo que haya otro, o sea, no es que deje, si la práctica dice que ellos hoy día interactúan directamente con la autoridad, yo entiendo que una forma de ordenarlo, o sea, que exista un solo interlocutor. No sé si eso es posible. Por su intermedio, presidente, a ver, el origen de las diversas organizaciones que existen al interior de la feria no responden únicamente a la necesidad de poder interactuar con la autoridad. O sea, hoy día
así ocurre porque finalmente no existe un marco jurídico que requiera que esta unidad productiva que es la feria tenga que tener una representación única para poder hablar los diversos temas como de orden y las materias más esenciales de la feria con el municipio. En el artículo siguiente se establecen cuáles van a ser las responsabilidades, las facultades del comité de representación. Y la primera, en el literal A, es justamente la que sigue: representar a la Feria Libre ante el municipio y ante cualquier autoridad, institución o persona, y relacionarse con las organizaciones vecinales de su comuna en materia relativa al funcionamiento de la feria. Y es por eso que finalmente va a ser a través de este espacio en que la feria en su conjunto, a través de finalmente la elección de este comité de representación, va a tener la interacción con el municipio. Si sindicatos que han históricamente mantenido esta unilateral, por supuesto que lo pueden seguir haciendo, pero finalmente va a ser este órgano que se origina el que va a tener la responsabilidad frente a la feria y frente al municipio para poder hablar los temas que son propios de la ordenanza, propios de, por ejemplo, las características esenciales de los días, en fin. Y por lo tanto, más allá de lo que ocurra, que puede ocurrir, por supuesto, que sindicatos que quizás estén fuera del comité de representación sigan teniendo una conversación con la municipalidad. Hoy día la ordenanza tipo y la ordenanza que cada uno de los municipios pueda generar va a establecer que la única forma formal de coordinación con la feria va a ser a través del comité de representación. Gracias, presidente. Senador Edwards. Bueno, sí. Bueno, leí el artículo 30 como está redactado y tengo una pregunta. Creo que sería clave dejar establecido que el voto es secreto. Lo deja el procedimiento electoral, pero no queda establecido que el voto tiene que ser necesariamente secreto. Secreto, libre e informado. Secreto, ponga todos los adjetivos que quiere, si le pone 50, pero secreto. No asamblea, digamos. No nos ponemos todo con la barra, no, así, no. Si eso no se hace. Bueno, era mi sindicato de la época. No, esa es la feria navideña. Pero que la ley tiene que ser. ¿Cómo se dice? Pero ¿cómo te eligieron a ti como candidato dentro del partido? Dentro del partido. En ese caso, mejor asamblea. El partido de claro, no, en ese caso ni siquiera asamblea. Yo soy el partido. Me preocupa la autoridad de la subsecretaria. Sí, ahora vamos a votar. No, bueno, yo quiero insistir, yo entiendo que este tema es sumamente relevante, ya, yo no quiero, pero me parece a mí que deberíamos terminar de ver con detalle el nuevo texto, leerlo con calma, hacer las incorporaciones que se pueda hacer y tal vez lo más conveniente es votarlo en la próxima sesión. Ahora, yo quiero insistir en una situación, o sea, mi preocupación es, las ferias libres son muy heterogéneas, ¿ya? Muy heterogéneas y tenemos ferias que están muy consolidadas, que probablemente van a querer tener un comité de representación y que incluso históricamente han funcionado con 2 o 3 organizaciones que se ponen de acuerdo y que esto incluso puede ser la fórmula de resolver conflictos que arrastran por mucho tiempo, pero yo tengo el temor que en otros casos, por la diversidad de actores presentes, hayan ferias que rechacen la idea de un representante, entendiendo que va a haber un presidente del comité de representación, y no sé si lo más sano para la convivencia de la feria es que nosotros lo obliguemos a hacerlo por ley. Yo entiendo lo que dice el senador Saavedra, si me hace sentido que esta norma es para que se cumpla, pero yo creo que cuando uno tiene tanta heterogeneidad de realidades, tengo mis dudas. Yo se lo dejo planteado al Ejecutivo, si no tiene que quedar tal vez en las normas transitorias esa excepcionalidad, porque
No todo el resto, porque el proyecto de ley tiene un concepto de la unidad económica, la defensa de esa unidad económica, su promoción, y obviamente tiene normas que tienen que ver con el comité de representación, pero si una feria no tiene comité de representación, las otras normas siguen rigiendo. Esto tiene que ver con cómo se expresa esa representación ante el municipio, pero otros aspectos están válidos, los permisos, cómo se entregan, la posibilidad de entregarlo a un familiar. Eso no depende de que tenga o no tenga comité de representación, para que tampoco extrememos la situación. Pero yo creo que es un punto incluso conversar con las organizaciones, porque pongámonos en todos los escenarios. Yo lo que encuentro que sería lamentable es que aprobara ley, después voy a inventar una cifra, de las 200 ferias libres que tengamos en Chile, tengamos 70 que está impugnada la elección ante el Trisel, porque cometió un error formal, y yo les quiero decir que al hacer elecciones se cometen errores formales. Si nos veamos el caso de la Universidad de Santiago de Chile, que el Trisel le impugnó la elección de rector y se la declaró anulada, y que tengamos entonces ferias que, en vez de ayudar a su organización, por esa vía le generamos una tensión mayor. Puede que eso no ocurra y que la mayoría se logre avanzar y que tengamos... Pero yo por eso tengo la duda si tiene que ser tan perentorio o no. Yo sé que tenemos que resolverlo rápido, pero me parece que es un tema sumamente relevante, porque en la vida cotidiana de las organizaciones, este tema yo creo que es uno de los temas que más las estresa, digamos, el cómo va a funcionar, y yo comparto además que sea un sistema muy sencillo, muy directo, no de listas, sino de candidatos que se presentan y establecido, digamos, el número de votos, ocupan los cargos, ya sean 3, 5 o 7, que entiendo que es el distinto nivel que hay. No sé si sobre este punto hay algo más que les parezca agregar y lo dejamos para votar la próxima sesión. ¿Pero qué quieres votar la próxima sesión? El comité, sí. Si quieren lo votamos ahora, yo no tengo problema, si se puede hacer un transitorio igual después. Es que yo creo que su preocupación es más para un transitorio. O sea, esto es como lo central del proyecto, digamos. O sea, aquí va a haber una representación única de la feria. Entonces yo entiendo que el transitorio para un caso especial, pero no sé. No sé. Para ser bien sincero, yo creo que esto es un aspecto importante, pero para mí lo central, pero es que esto es relevante también, para mí lo central del proyecto de ley es la defensa de la feria como una unidad económica que permite que los vecinos y las vecinas reciban alimentos sanos a bajo precio. Para mí eso es la esencia de la Feria Libre. Y ojalá este proyecto tuviera más medidas que nos resguardaran eso. Yo hice una indicación en ese sentido. Por supuesto que también queremos que la feria se organice de una manera que sea expedita, pero para mí la esencia del proyecto de ley, y esto es un debate que hace 5, 6, 7 años en Chile se dio, en que se planteó que, o 10 años, la expansión de las cadenas de supermercados iban a hacer que las ferias libres desaparecieran, y yo sí me he encontrado con muchos feriantes que me dicen, yo estoy preocupado que la feria libre siga existiendo, porque hoy día ganamos mucho menos que lo que ganamos años atrás. Y a mí me interesa que la actividad sea económicamente rentable, sea atractiva, y sobre todo que tenga esta función de poner alimentos sanos a bajo precio. Eso para mí es la esencia de la feria, y mientras tengamos eso resguardado, entonces yo entiendo que esta parte es importante, pero no es la esencia del proyecto de ley. Yo, de todas maneras, disponible a hacer lo que acordemos acá, pero resolvamos el punto. Gracias, presidente. A ver, con respecto a la incorporación del voto secreto, o sea, eso lo podemos incorporar sin problema en la redacción que nosotros propusimos. A propósito de lo que plantea por su intermedio, presidente, usted, efectivamente, o sea, yo creo que nosotros esto lo podemos, este punto de qué es lo que ocurre en la hipótesis de que cumplidos los plazos que la ley establece para la conformación de un comité de representación, esto por X motivo no ocurre, ¿qué es lo que pasa en esta vacancia? Es algo que nosotros podemos resolver en los transitorios. Pero a propósito justamente de los objetivos que usted bien plantea, que es de qué manera se fortalece a esta feria libre como una unidad económica que cumple un rol económico en la sociedad, a nuestro entender, y luego de también amplias reuniones de trabajo con las organizaciones de feriantes, el poder tener un comité de representación como una voz única de cara a la autoridad es algo también funcional y que tributa a los objetivos fundamentales de esta ley. En tanto se ha visto justamente que esta dispersión en la representación y en la organización dentro de las ferias ha impedido justamente el poder tener una mejor coordinación con las autoridades. No me cabe duda de que existen situaciones en donde
ha habido una buena convivencia entre sindicatos al interior de la feria y que esa ha sido su forma de organizarse y que tiene una muy buena relación con la municipalidad. Y hay que ver de qué manera finalmente este marco no viene a destrabar ese buen funcionamiento de trabajo que ya se tiene. Y por eso es que creo yo que eso se puede resguardar finalmente en las disposiciones transitorias. Ahora, en lo sustantivo, lo que se está votando en este artículo, en el artículo 30, es la manera en que se conforma este comité de representación y cuál es la forma de elección. Y yo creo que en eso hemos, si no malinterpreto, llegado a un consenso a propósito de tener un sistema de elección más simple y que finalmente que tenga números de directores según el tamaño de la feria y los aspectos que ya le he ido conversando. Entonces creo que podemos seguir con esta votación sin dejar resuelta la preocupación que usted presenta para verla más adelante en el articulado. Gracias, presidente. Vamos a resolver de inmediato el punto. Yo solo explicitar que yo quiero insistirle al Ejecutivo. A mí me parece que la esencia de la defensa de la Feria Libre y su promoción no pasa por la forma de organización. ¿Ya? Yo quiero insistir en eso, independiente que hayan formas más eficientes que otras. Y ojalá este proyecto de ley en sus contenidos tenga más normas que defienden a la Feria Libre, las amenazas que tienen y le permiten su promoción. Yo creo que en esa parte quedamos cortos, ¿ya? No obstante eso, a mí lo otro me parece que es muy relevante, pero que no cambia se puede adaptar a situaciones distintas. Así que votémoslo, yo expresaré mi opinión en el voto. Sí, lo votamos. Aclaremos los puntos que están pendientes, entendiendo que hay una redacción. Podemos poner el comité de representación será electo en votación secreta en una sesión ordinaria y con eso ya... Se incorpora entonces lo que propone el senador Edwards. Muy bien. Secretario, perdón. Por favor, ¿en qué parte, senador Edwards, sugiere usted hacer ese cambio? El comité ejercerá... No, perdón, el comité ¿Será electo? será electo en votación secreta en una sesión ordinaria. Perfecto. Vamos por un cambio radical. O mediante el uso de... Voto secreto. A ver, pero veamos bien cómo queda la redacción para que no altere. Secreto libre e informado. Señor secretario, por favor. Oiga, alguna parte correspondiente, alguna mala palabra. El comité de representación será electo en una votación secreta en una sesión ordinaria. Que nos comenten los reglamentos de votación secreta. O a lo mejor será electo en una sesión ordinaria por votación secreta. Pero, por favor, cerremos el punto para... Sí, pero es que para votar, quiero que el senador Edward, quiero que el secretario lea la redacción final para que no tengamos confusión en lo que vamos a votar. Por favor, secretario, vuelva a leerla porque... Por favor. Quedaría así, presidente y senadores. El comité de representación será electo por votación secreta en una sesión ordinaria de la Asamblea General. Muy bien, ese es el texto en definitiva, por lo tanto, con esa modificación... En esa parte, claro. En esa parte, obviamente, en votación. Entonces, el presidente pone en votación la redacción del artículo 30, propuesta por los asesores del Ejecutivo, entendiendo que con eso sería aprobar la indicación del Ejecutivo, pero con modificaciones. Ya. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? ¿A favor? Senador Saavedra, ¿cómo vota? Igual que el senador, a favor. Senador Edwards, ¿cómo vota? A favor, pero solo para claridad, la redacción es la que está en propuestas, en el documento que se nos entregó, propuestas de votación, sesión del 9, del 12, del 25, porque hay 3 redacciones, para que claro que es esta, a favor. Así es la última. Pero no es es el voto secreto. Es que la asamblea puede ser secreta. La votación es secreta y votamos a mano alzada. Entonces ese es el voto secreto. El voto secreto, sí. Por Por votación no la secreta asamblea secreta. en sesión Es diferente. ordinaria de la Asamblea
Presidente, Abstención. aprobado, presidente, por mayoría, 3 a favor y una abstención. Aprobado. Secretario, el siguiente. Respecto de este mismo artículo, presidente, está la indicación 40 del senador Edwards, que se entendería como subsumida en el texto aprobado con modificaciones también, con la misma votación. ¿O retirada? Sí, yo creo Retirada. que para el proceso legislativo lo correcto es que se retire, para que no tengamos Sí, confusión retirada. en redacción. Sí. Y después hay 2 indicaciones del senador Sangüesa. La primera, y algo que hizo mención hace un momento, cuando o como considera que el comité podrá ser reelecto solo por 2 periodos consecutivos. Senador Sangüesa, una indicación suya. ¿Eso no está en el acuerdo? ¿No tiene límite de reelección? La indicación 41 en la página 38 del comparado. ¿En qué parte del texto quedaría eso? Pero eso quedó, ¿en qué parte queda establecido en el reglamento? ¿Cuál es la visión del Ejecutivo respecto a la reelección? Porque no está zanjado en el... Subsecretario, por favor. Cuando eran listas integradas no tenía mucho sentido efectivamente, pero nosotros ahora estaríamos ok con una reelección de máximo 2 periodos. Ahora, eso también puede ser bien específico de acuerdo a la realidad de cada una de las ferias y por lo tanto lo quisimos dejar en reglamento por si es que se quisiese en algún caso como dejar establecido que no pueda haber reelección o bien que tengan alguna realidad un poco más flexible. Por eso no lo quisimos normar en el proyecto de ley. En el caso, yo por lo menos voy a apoyar la indicación del senador Sangüesa. Yo creo que esto va a ayudar a que no se den los fenómenos que puedan ocurrir, que el día de mañana se acusa, no, que el representante X se puso de acuerdo con la alcaldesa a cargo y le da los beneficios, entonces como le da los beneficios tiene el poder y tiene los votos. O sea, esas cosas pasan en la realidad y yo creo que en eso es sano. Yo creo que la única objeción que nos pueden poner es por qué los parlamentarios se pueden reelegir por 3 periodos y aquí vamos a establecer solo 2, pero que no es un detalle, pero bueno, vamos a tomarlo así. Pero yo comparto la indicación, senador Sangüesa, creo que es importante la votemos. Presidente, y respecto a la ubicación, hay una parte del artículo 30 aprobado, dice, el comité ejercerá sus funciones por un periodo de 2 años. Quizás en esa parte agregar lo propuesto, que podrán ser reelegidos. No. ¿Sí le parece? Sí, pero pongámonos bien de acuerdo en la redacción, porque la redacción dice por 2 periodos consecutivos. No sé si esa es la fórmula más, senador Sangüesa. Máximo... Una reelección son 2 periodos. Máximo 2 periodos. Sí, pues máximo 2 periodos. Y el canto del periodo puede volver a elegir. Y después puede, claro. Sí, por supuesto. Igual que usted... o sea, No, igual porque por 3 periodos puede reelegirse. Por 2 periodos puede reelegirse, son 3 periodos. 2 reelecciones son 3 periodos en el caso de los parlamentarios. Pero eso lo senadores, tú seguís siendo diputado. los senadores... ¿Los senadores también? Tenemos uno. Uno solo. Están despiertos ya, senador Sangüesa. La votamos entonces. Pues hay que adecuar, presidente, hay que adecuarla, lo adecuar en la redacción porque estaba hecha cuando se presentaban las listas. Claro. Entonces ahora hay que adecuarla ahí pero como queda en la elección de los comités, ahí le va a agregar en el fondo y sus integrantes podrán estar máximo 2 periodos consecutivos. ¿Esa es la idea? ¿o Lo no? que sugeríamos era en la parte que dispone, el comité ejercerá sus funciones por un periodo de 2 años. Ya está resuelto como que ya fueron elegidos. Ya. O sea, eso ya está resuelto. Sí. Y entonces
inmediatamente a continuación agregar y podrá ser reelecto solo por 2 periodos consecutivos. Y podrá ser reelecto por un periodo consecutivo, porque es para que estuviese 2 periodos. O sea, tiene que ir una reelección. A no ser que queramos- Solo por un periodo. ¿Sí? No, pero por un periodo consecutivo. Eso no quiere decir que en el transcurso del tiempo pueda ir. de Pueda nuevo, volver a pueda ser volver a ser claro, electo. electo. Sí, es en el fondo para que, para decirlo muy chileno, no se apende en el cargo por muchos años. Perfecto. Ya, veamos bien cómo queda la redacción, porque una redacción, si no es precisa, puede producir un equívoco. Entonces veamos bien la redacción antes de votar la indicación, porque yo comparto lo que dice el senador Sangüesa. O sea, lo importante es que máximo 2 periodos estén esos dirigentes y después se vea obligado a que haya una renovación, porque de otra manera va a haber una tendencia a usar ese espacio de poder. Sí, sí, exactamente, esa es la idea. Y lo que hay que tener cuidado, secretario, es que no se interprete, porque puede haber, yo puedo elegir este año, ¿cierto? Va a estar 2 años, esa directiva. Viene una nueva elección y puede que alguno de sus integrantes cambien. Si un reglamento interno lo estipula, sí. Es que la elección es cuando tú eliges una directiva, ¿cierto? El comité se elige por 2 años. Por lo tanto, a los 2 años hay una nueva elección. Sí. La idea es que las personas que integran ese comité puedan ser reelectas una vez, ¿ya? Pero puede darse el caso de que parte de esa directiva cambie y que sean 1 o 2 los integrantes que son reelectos. Entonces, la idea es que esto se vaya, ninguno pueda estar más de 2 periodos seguidos. ¿Ah? Entonces hay que poner que los directores no podrán ser, porque no es el comité el que no Perfecto. puede ser reelecto. ¿Ya? Yo entiendo el sentido de la indicación, pero la redacción que usted explica ahora es más precisa que la anterior. Sí. Pueda precisar ahí. Sí, con- Les ¿sí damos le una parece la prueba y en la próxima sesión No, pero planteamos no. la redacción? Veamos una redacción y aprobémosla ahora mejor, porque démonos unos segunditos si quieren para afinarla, pero Vamos a suspender hay que- 2 minutos para que. ya, suspendamos 2 minutos para afinar la redacción.
¿Cómo queda después del En el el inciso esfuerzo tercero, legislativo? al final agregar esta idea en los siguientes términos. Los directores solo podrán ser reelectos por un periodo consecutivo. Yo creo que más allá que siempre hay espacio a interpretaciones, creo yo que la reacción es mucho más explícita en lo que se está buscando con la indicación. ¿La aprobamos en forma unánime? Sí. Ya, aprobada entonces en forma unánime. La indicación del senador Sangüesa. Por la ausencia del senador Saavedra. La siguiente también es una indicación del senador Sangüesa para incorporar un inciso final nuevo. Esa la retiramos porque ¿La quedó retiran? subsumida dentro de la nueva redacción, Perfecto. señor secretario. Perfecto. Con eso terminamos el artículo 30. Pasamos al artículo 31, presidente. ¿Continuamos? Sí, sí. Ya. El artículo 31 está referido a las funciones del comité de representación. Y hay varias indicaciones, pero la primera es de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazarlo íntegramente por el siguiente. Artículo 31. Funciones del comité de representación. El comité de representación adoptará sus acuerdos conforme a las reglas y procedimientos establecidos en el reglamento interno de la feria, o si este nada dice, por mayoría simple de sus miembros. Asimismo, y sin perjuicio de las demás funciones que el reglamento interno le entregue, le corresponderán al comité de representación las siguientes funciones. A. Representar a la Feria Libre ante el municipio y cualquier autoridad, institución o persona y relacionarse con las organizaciones vecinales de su comuna en materias relativas al funcionamiento de la feria. B. Convocar y dirigir la Asamblea General en sus sesiones ordinarias o extraordinarias y dar cumplimiento a los acuerdos de esta. C. Velar por el cumplimiento del reglamento interno de la feria. D. Hacer presente a la autoridad municipal cualquier incumplimiento de la normativa legal, de la ordenanza local de ferias libres y otras disposiciones pertinentes a la actividad de la feria libre. E. Hacer sugerencias que sirvan de base a las decisiones municipales referidas en el título segundo, párrafo segundo de la presente ley. F. Proponer a la autoridad municipal una distribución o un número de puestos distintos dentro de la feria libre respectiva, modificaciones de horarios de apertura y cierre, cambios de ubicación u otras alteraciones a elementos contemplados en el decreto de autorización de la feria libre u ordenanza local de ferias libres. G. Postular a fondos de cualquier tipo destinados a programas de fomento, capacitación o desarrollo de la feria libre en su conjunto o sus miembros, siempre y cuando la ejecución y administración de los fondos sea asumida por instituciones externas, públicas o privadas. H. Presentar a la Asamblea General un informe anual que dé cuenta del manejo y funcionamiento general de la feria durante el año precedente. Y colaborar y participar en las instancias pertinentes de planificación de medidas de seguridad y prevención del delito al interior de la feria y sus alrededores. J. Las demás funciones que el reglamento interno incorpore. Esa es la indicación 43 de Su Excelencia el Presidente de la República. Muy bien. No sé si hay alguna duda, si no la pasamos a votar. Tengo una duda, presidente. Perdón. Senador Sangüesa. Con la letra D. Se presenta a la autoridad municipal cualquier incumplimiento de la normativa legal de la ordenanza local de ferias libres y otras disposiciones pertinentes a la actividad de la feria libre. En fondo, es como el comité va a tener como
el actuar como de fiscalía, de hacer la denuncia de... Exactamente, de los socios cuando haya incumplimiento, para que sea la autoridad municipal la que ejerza sanciones o... Sobre el punto, tengo la sensación que eso ya ocurre. O sea, por ejemplo, un puesto que por algún motivo, voy a poner un ejemplo, ha pasado a alguien que tiene un puesto y simultáneo podría estar, no sé, un caso extremo, si lo arrendó a alguien y está vendiendo droga. Yo sé que ocurre y los sindicatos son los que regulan, hacen la denuncia y actúa la autoridad. No es que yo, y bien que lo hagan porque ellos conocen mucho mejor que una autoridad lo que está pasando. Entiendo que eso hoy día ocurre por la vía de lo hecho, pero me parece válida la pregunta. Yo tenía solo una duda en el G. Dice postular fondos de cualquier tipo destinado a programas de fomento, capacitación o desarrollo de la Feria Libre en su conjunto. Yo entiendo que eso no inhibiría, no sé si lo tienen pensado en el reglamento de la ley, eso no inhibiría que un sindicato de esa feria que tenga un comité de representantes también postule. Porque claro, no lo inhibiría. Ya, yo lo dejo para la historia fidedigna de la ley que eso esté previsto en el reglamento, porque, insisto, puede ser que el día de mañana tengamos un sindicato que quiere postular a un proyecto acotado, el comité de representación no, y sería, creo yo, un obstáculo obligar que el único que pudiera postular a cierto tipo de proyectos fuera el comité de representación, porque inhibiríamos acciones de pequeña escala que harían los sindicatos de esa misma feria, para estar claro. ¿Ya? Subsecretario, no sé si sobre el punto. Sí, o sea, partiendo por lo último, efectivamente no lo inhibe, lo podemos establecer de forma más clara en el reglamento, pero se entiende que en esto pueden haber múltiples forma finalmente de postular a los distintos fondos que hoy día existen. Y a propósito de la pregunta del senador Sangüesa, creo que lo que usted decía, presidente, es justamente lo que está de fondo. O sea, hoy día actualmente las organizaciones existentes en las ferias libres cumplen un rol importante en poder hacer hacer notar o hacer presente a la autoridad municipal cuando se infringen ciertos cumplimientos normativos que perjudica el trabajo de la feria en su conjunto, y eso va a ser en parte también de las atribuciones que va a tener el comité de representación para con la autoridad municipal, haciendo justamente presente que va a ser la autoridad municipal la que tome las medidas correspondientes según el caso en particular que pueda en ese caso ocurrir. Gracias, presidente. Muy bien. En votación, señor secretario, por favor. El presidente pone en votación la indicación 43 de su excelencia el presidente de la República, que reemplaza el artículo 31 sobre funciones del comité de representación. Senador Sangüesa, ¿cómo vota? ¿A favor? Senador Edwards, ¿cómo vota? A favor. Presidente, ¿cómo vota? A favor. Aprobado por unanimidad, 3-0, presidente. Aprobado. Después corresponde tratar distintas indicaciones. Senador. Creería que junto al senador Sangüesa vamos a retirar en la 44. ¿En cuál? Presidente, sí. Vamos a la 44. La 44 retirada, estamos claros. Sí. Retirada, ya. Lo que pasa es que tengo una duda de acuerdo a la nueva forma en que quedó la composición del comité. Y tiene que ver precisamente con el patrimonio. Por ejemplo, si un comité el día de mañana deciden comprarse, no sé, un terreno en las termas de Chillán para poder tener un lugar de esparcimiento para los feriantes. Eso como que no queda contemplado dentro de... porque no podrían. Ese es el tema. ¿Ah? Y esas cosas se dan muchas veces como espacios de recreación, a veces... Senador Edwards, sí. Sobre el punto, no. No, lo que yo entiendo es que eso se puede hacer a través de otra entidad legal, pero no el comité de representación. O sea, crear en la corporación de promoción de los feriantes,
Chillán y sus alrededores, con el auspicio del senador Sangüesa, decirán, me pueden invitar. No, dijo las termas de Chillán, fue explícito y yo apoyo la medida El más de que está Chillán que están en la promoviendo. comuna de Pinto, que tengo que hacer la salvedad con los pinteños que siempre... Entonces, ahí retiramos la... Me queda claro, la 44, 45, 46 y 47. Ya. ¿Prorrogamos unos minutos para avanzar o no? ¿10 minutos, 15 minutos? Senador Sangüesa, ¿prorrogamos 15 minutos, le parece? El reglamento interno de la Feria Libre viene. Si es que alcanzamos, si no, seguimos. Ya. Vamos a prorrogar 15 minutos, a ver si avanzamos en algo. Señor secretario, diga usted. Presidente, vamos ahora al artículo 33, reglamento interno de la Feria Libre, que está en la página 43 del comparado. Es muy importante siempre leer el encabezado. En este caso dispone que las normas del reglamento interno de la Feria Libre serán obligatorias para la totalidad de las y los feriantes miembros de la feria y deberán contemplar con sujeción a esta ley y su reglamento al menos las siguientes menciones. Y ahí entonces comienza a enumerarlas. Entonces, la primera indicación es la número 48 de Su Excelencia el Presidente de la República para eliminar la letra E. Perdón, la letra D. Sí. Que dispone los derechos y obligaciones de las y los miembros. Se podrán definir aquellas conductas que pueden constituir infracciones a él y las respectivas multas o sanciones aplicables, las que se podrán calificar según su gravedad, siempre que no impliquen una suspensión o limitación a la actividad comercial dentro de la Feria Libre. Asimismo, se fijará el procedimiento interno para la aplicación de dichas sanciones. Esta letra también tiene otras dos indicaciones del senador Edwards y senador Sangüesa, número 49 y la 50, las dos, referidas a la misma materia. Voy a dar lectura. Sí, le damos la apoyo que se relaciona, tal Sí. vez conversen entre ellas. Sí, en el caso de la indicación 49 de los senadores Edwards y Sangüesa, suprime la parte final, lo que está tarjado, cuando dice y las respectivas multas o sanciones aplicables hasta el final de la letra D. Y también, complementando, proponen agregar la siguiente oración final. Dice, el comité de representación, cuando tome conocimiento de infracciones al reglamento interno, podrá poner tales antecedentes en conocimiento del departamento municipal competente a fin de que se adopten las medidas que correspondan conforme a la normativa vigente. Eso es, presidente. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Sí, lo que buscan estas dos indicaciones tiene que ver con que el comité no sea el que establezca las multas, sino que, como lo aprobamos recientemente, estas se deriven al municipio cuando haya incumplimiento a la normativa. Sí, pero la duda que genera, a ver, solo para tener de entender antes de darle al Ejecutivo la intención. Yo entiendo que hay multas que debería cursar en este caso el municipio. Voy a un ejemplo, su autorización dice que puede vender fruta y verdura y se pone a vender remedio. Un incumplimiento y en ese caso el municipio sanciona porque habría una normativa distinta a lo que establece su permiso municipal. Pero ¿qué pasa cuando es una norma dentro de la organización? Interna, no sé si explico. Es que eso es lo que, lo que estamos diciendo es, ya está el rol del incumplimiento de la normativa y la ordenanza, y acá lo que se está diciendo es lo mismo por el reglamento.
O sea, ¿El Ejecutivo? Sí, gracias, presidente. Solo precisar que la propuesta, porque finalmente la indicación del Ejecutivo es suprimir la letra D del contenido del reglamento, pero la propuesta conversada en la mesa técnica es aprobar la indicación 4950 con modificaciones que nos permitan no eliminar la letra D, pero hacer ciertas modificaciones a la letra D. Particularmente lo que ustedes tienen en la minuta de votación. El literal D quedaría como los derechos y obligaciones de la y los miembros se podrán definir aquellas conductas que puedan constituir infracciones al reglamento interno, haciendo también referencia a lo que decía el presidente. Entonces, en ese caso, la propuesta sería aprobar las indicaciones 49 y 50 con estas modificaciones, de forma tal de poder dar finalmente respuesta y coherencia a lo que nosotros también conversábamos en los artículos anteriores. Gracias, presidente. entonces ya, se retira la 48, 49 y 50 y queda esta. No, porque acá hay una redacción que es... La 49 y 50 con la nueva redacción. ok, Claro, porque ya, hay que eliminar ok. primero, hay que suprimir y después poner un texto nuevo. La indicación del presidente de la República Esa es la que se tiene que retirar. Por eso es que se retira, la retira. 48, sí. ¿La retira o se rechaza? Y Se aprueba tiene que la- rechazar, ya, ok. y se aprueba la 49 y 50 Con- este nuevo texto. Ok, ya, ok. Ya, entonces el acuerdo sería, rechazamos la indicación 48 Perfecto. y aprobamos la indicación 4950 Con con, las modificaciones que están con en el texto que está el acuerdo. en el acuerdo. Sí, eso es. Perfecto. Ya, se aprueba entonces con esa... Unanimidad 3 por Una- Sí. Luego hay una indicación del senador Saavedra para consultar una letra nueva, también como parte del reglamento. El funcionamiento y atribuciones de la Comisión Revisora de Cuentas. Se sugiere que sea retirada esta. Claro, y el senador Saavedra ya ha retirado otras indicaciones similares. Senador Edwards, ¿cómo lo haríamos entonces? El senador Saavedra. No, saber Claro, que se refiere a la Comisión Revisora de Cuentas, pero ya no hay comisión de revisión. Sí, así que se retira. La retira, senador, ¿no es cierto? Retirada. Quedan dos indicaciones solamente sobre este artículo. Después, respecto del inciso segundo, el inciso segundo dice, adicionalmente, el reglamento interno podrá contemplar la fijación de cuotas ordinarias y extraordinarias y los procedimientos para su cobro y ejecución por parte del Comité de Representación. Y aquí hay tres indicaciones, o sea, dos, del presidente de la República y de los senadores Edwards y Sangüesa para suprimir esa parte. Ya, Ya no habrá cuotas ordinarias ya, en muy el bien. reglamento. Se aprueban ambas indicaciones que van en la misma dirección. Perfecto. Aprobado. 4%. Y la última es de los senadores Edwards y Sangüesa para agregar el siguiente inciso final. En ningún caso el reglamento interno podrá establecer cuotas obligatorias o multas a las y los feriantes. Claro, esto es coherente con lo que votamos a continuación. Entonces la tendríamos que aprobar. ¿Aprobada por unanimidad, les parece? Aprobada por unanimidad. Muy bien. Entonces dejamos hasta acá la votación. Próximo martes hasta total despacho para que se organice. Claro. ¿Ya? Quedan Así que por pocas haber cumplido el indicaciones. objeto, Sí, quedan pocas ya pocas. se levanta la sesión. Y lo pendiente.